Shalom, Javerim y Karim. Un saludo para todos los Javerim, Javerot, las amigas, los amigos y las amigas, y los Ajim y los hermanos del distinguido grupo de discípulos de Rabí Yehoshua ben Yosef Minasrat. Javerim, la tarde de hoy, aprovechando que es un día feriado, así que vamos a compartir esta serie de pequeños estudios de los escritos de los primeros discípulos, Kitvet Talmidim Rishonim, lo que se conoce en el mundo occidental como Nuevo Testamento. La vez pasada estuvimos, o mejor dicho, en el comentario anterior de esta literatura, estuvimos viendo acerca de la genealogía de Yehoshua, cómo empezaba el primer versículo del libro de Mateo, donde se registra la genealogía de Yehoshua. Y concluimos de que Yehoshua es padre biológico de Joseph, ya que a Joseph se le describe como Ben David, y por algo los autores de los evangelios dejaron registradas las genealogías de Yehoshua o Yeshua de Nazaret. Y bueno, Javerín, hoy vamos a ver el nacimiento de Yehoshua. Cabe señalar que estos pequeños estudios son comentarios cortos de esta literatura. No vamos a abarcar en muchos detalles, ¿ya? Porque Rabenu Atiel Benovet ya ha comentado de manera excepcional sobre esta literatura y detalladamente, sino que vamos a ver ciertos puntos que a veces son controversiales en cuanto a esta literatura. Así que, Javerín, saludos a los que se están conectando a esta señal, a esta transmisión. Douglas Calderón, un saludo para él, Carla Díaz Roja y Javier Antonio Lanza López, que el Eterno les bendiga a cada uno de ellos. Y bueno, vamos a comenzar, como dije, el Perej 2, el capítulo 2. Estamos viendo en esta ocasión el libro de Mateo. Mateo en hebreo de Shem Tov, que se encuentra en el Tratado de Ben Bejuan. Y esto comienza así, dice: el nacimiento de Yeshua o Yehoshua fue de esta manera. Y cuando su madre estaba desposada, esto en hebreo se conoce como Arusá, para Yosef, y antes que la conociera, ella se halló fecundada de la Ruach HaKodesh. Vamos a analizar este versículo primero, que nos transmite el autor de este pasaje. Y cabe señalar, Javerín, como habíamos visto en la charla anterior, se evidencia en esta literatura de que Joshua o Yeshua es hijo biológico de Yosef, y Yosef es descendiente de David, y por eso en la genealogía comienza diciendo El Toldot de Joshua. Estas son las crónicas de Joshua, la historia de Joshua, hijo de Abraham, hijo de David. Así que eso ya sería un requisito para el candidato a Mashiach. Y eso es lo que nos quiere transmitir el autor. Ahora, muchos dicen que porque, por ejemplo, en el mundo cristiano se dice de que Jesús no es hijo biológico de José o de Yosef, porque nació del producto del Espíritu Santo. Pero esto se entiende con una mente occidental, no con el pensamiento judío de la época del primer siglo. Es una falsedad completamente la idea de que un varón en el siglo I sin un padre biológico
no encuentra cabida en el mundo hebreo del primer siglo. Partamos por los siguientes tres principios. Según los profetas, el Mashiach, en los escritos de los Nevim, según la percepción, lo que creían, en este caso los judíos, lo que esperaban el judío con respecto al Mashiach, es que fuera un descendiente de David, como vimos en la clase pasada. Lo que equivale a que el Mashiach debe tener un padre biológico descendiente de David. Otro segundo principio, como dijimos, de que en los escritos de los primeros discípulos, lo que se conoce comúnmente como Nuevo Testamento, en el libro en el libro de Mateo y en los otros evangelios, se describe a Joseph como hijo de David. Joseph es identificado como de la casa de David. Ahí en Lucas capítulo 18, versículos 38 y 39. Las genealogías de Mateo y Lucas son claramente por línea de Joseph, o sea, de José. Su nombre aparece en ambas genealogías. Claramente se menciona la genealogía de Mateo, donde se menciona la genealogía según el levirato, y en el de Lucas, los antepasados de Yehoshua estrictamente biológicos. Muchos de aquellos que han estudiado esta literatura saben sobre este tema del levirato, que se menciona ahí en Mateo, y la genealogía estrictamente biológica en el libro de Lucas. Ambas genealogías son de Joseph. Ese sería el segundo principio. Un tercer principio es que la adopción no transmite el linaje. La adopción en Israel, hasta en nuestros días, no transmite ni el sacerdocio ni el reinado. Si uno no es descendiente genético de David, nunca será heredero al trono. Si Yehoshua fuera adoptado por Joseph, esto no le daría a Yehoshua derechos sobre el trono de David. Si Yehoshua o Yeshua no es hijo biológico de Joseph, entonces Yehoshua no es descendiente de David y por ende no es un heredero del reinado de la casa de David. Teniendo claro estos tres principios, entonces podemos comprender mejor qué nos transmitieron los autores. En referencia al texto de Mateo, el cual trata sobre el nacimiento de Yehoshua, aquí hay que aclarar que, como leímos en el primer paso, dice que el nacimiento de Yehoshua fue de esta manera, cuando su madre estaba desposada. ¿Qué quiere decir esto? Esto en hebreo se dice arusá. El término arusá claramente alude a la primera etapa del casamiento hebreo, antes de convivir juntos, en este caso Joseph y Miriam, o María, como se le conoce en el mundo occidental. Esta es llamada arusín, desposamiento. Luego viene una segunda etapa que se llama nisuín, o jupá, o casamiento se le puede traducir, donde Miriam, la madre de Yeshua, dejaría de ser arusá para ser identificada como nesuá, y así convivir juntos. El autor informa que en la etapa de erusín, desposamiento, Miriam fue hallada meuberet, como sale en el texto hebreo de Mateo, o sea, fue hallada fecundada. Y esta fecundación se atribuye por el poder de Ruach HaKodesh, por el poder del Espíritu Santo, como se le conoce comúnmente en el mundo occidental. Ya que Ruach HaKodesh, en dependencia del contexto, puede ser inspiración divina, puede ser poder del Eterno, a veces se traduce literalmente como viento del Eterno, etc. Todo dependerá del contexto, el significado de Ruach HaKodesh. Y, o sea, en otras palabras, la fecundación, que es, como sale en el texto hebreo, dice claramente, meuberet, la fecundación, o sea, la unión de lo masculino y lo femenino, el óvulo de Miriam y el espermatozoide de Joseph,
fue por el poder del Eterno, de Hashem. Eso es lo que nos transmite el autor, ¿ya? Si el autor quisiera si hubiese dicho que Yehoshua no tuvo padre biológico, entonces en vano escribió la genealogía de Yeshua, o de Jesús, como se le conoce en el mundo occidental. Entonces la fecundación fue por poder de Ruach HaKodesh, por el poder del Eterno. Ahora, esta idea a lo mejor puede sonar descabellado para nuestra cultura en pleno siglo XXI, pero para el pensamiento judío esto era así. Para aquellos tiempos, en el primer siglo y antes del primer siglo, esto no era nada nuevo. Por ejemplo, vamos a ver en el Tanaj, lo que se conoce comúnmente como la Biblia hebrea. Dice en el libro de Job, en el capítulo 33, versículo 4, dice: y el espíritu del Creador me hizo. Por ejemplo, en Bereshit, en Génesis capítulo 4, versículo 1, dice: y conoció Adán a su mujer Jabá, o Eva, como se le traduce, la cual concibió y dio a luz a Caín, y le dijo: he ganado varón por el Eterno. También en Génesis, Bereshit, capítulo 21, versículo 1 y 2, dice: el Eterno visitó a Sará, como había dicho, e hizo el Eterno por Sará como había prometido. Entonces concibió Sará y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, nos transmite ahí este pasaje: visitó el Eterno a Hannah, entonces concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. O sea, podemos ver claramente que el embarazo se le atribuye a Ruach HaKodesh. En Ruth, capítulo 4, versículo 13, dice: Boaz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Eterno le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Entonces, de aquí desprendemos la idea que para la concepción hebrea, desde antaño, Ruach HaKodesh, o sea, la inspiración o el poder del Eterno, siempre está relacionado con los nacimientos del ser humano. De manera que la mención de Ruach HaKodesh, lo que se conoce comúnmente como inspiración divina, el Espíritu Santo, etc., en el caso del nacimiento de Yeshua, no es nada nuevo por parte del autor de Mateo. Lo nuevo es que en este caso el padre Joseph no se había enterado del embarazo de su mujer, o sea, de Miriam, porque no la había conocido aún, o sea, no habían tenido relaciones sexuales. No había concebido aún con su prometida, y aún no habían tenido relaciones maritales. Y el autor dice que cuando Joseph se entera, debido a que era un sadik injusto, como se describe acá, no quería morar con Miriam, o sea, con la madre de Yehoshua. Obvio, pensando que el niño no era suyo. Fue precisamente en este momento que Joseph recibe un mensaje en sueños de un ángel. Vamos a leer aquí en el pasaje siguiente. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice el Pasuk 2: y Joseph era un hombre justo y no quería que ella se estableciera con él, y no quería exiliarla para traerla vergüenza, y no quiso que fuera prisionera de muerte. Sin embargo, él quiso cubrirla. El Pasuk 3 dice: pensando él en este asunto en su corazón, y aquí un malaj, o sea, un mensajero, un ángel de Hashem, se le apareció en sueño y le dijo: Joseph ben David. Aquí nuevamente se describe a Joseph como descendiente de David. No temas de tomar a tu mujer Miriam, porque de la Ruach HaKodesh, o sea, por el poder de Hashem, ella está fecundada. Meubed. ¿Ya? Eso es lo que nos transmite este pasaje. Entonces, ¿qué podemos entender de este paso? Esto significa que el rol del padre, o sea, de Joseph, en cierto grado, el de la madre, es pasivo y no activo, aludiendo a que el Eterno fue el causante de este nacimiento.
El nacimiento de un niño sin el consentimiento del padre no es una idea ajena en el mundo hebreo. No es extraño en el Tanaj, como habíamos comentado anteriormente. El Eterno siempre operó de manera sobrenatural en seres especiales desde los padres de la nación de Israel, como Isaac, Jacob, José, Benjamín, entre otros, como por ejemplo también Shimshon, Shmuel Hanabí, Samuel el profeta. Sara y Abraham Avino tuvieron a Isaac, de forma milagrosa. Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, por lo tanto, humanamente era imposible, eh, por su vejez, quedar embarazada. Eso es lo que nos transmite esta literatura, el Tanaj. También Filón de Alejandría, contemporáneo de Yeshua, de Nazaret, en sus escritos interpretó varios nacimientos narrados en el Tanaj, de forma similar a Mateo. Filón dice que mientras en la Torá se especifica que Adán conoció a Javá y tuvieron hijos, lo mismo no ocurre con Abraham. No dice que el texto que Abraham conoció a Sará y nació Isaac, ni especifica que Isaac conoció a Rivka y nació Jacob, o que Moshe conoció a Ziporá y tuvieron hijos. Basado en esto, Filón interpreta que el Creador fue quien hizo que dichas mujeres dieran a luz, sin intervención activa del varón, o sea, sin que haya habido una intimidad. Y esto es lo que se creía en la fe del pueblo hebreo, en la fe judía. Y con esto ya nos queda un poco más claro el pensamiento judío de la época del primer siglo. ¿Ya? Y el otro pasú que continúa, el 4, dice: y engendró un hijo y llamó con el nombre Yehoshua en hebreo, o Yeshua, que es la forma aramea comprimida del hebreo Yehoshua. Dice, porque él salvará, o sea, o él liberará, que en hebreo se traduce como Yoshia. Esto se traduce como salvará, liberación, salvación, victoria. Dice, a su pueblo de sus iniquidades. Esto es muy importante, Jarín, porque muchos dicen que Dios, el Eterno, salva a todo el mundo, que la salvación es universal. Pero según el autor aquí nos transmite algo completamente diferente. El autor nos transmite de que la salvación, la liberación, la Yeshua, es para el pueblo de Israel. Por eso, si volvemos a leer, dice lo siguiente, dice, y engendró un hijo y lo llamó con el nombre Yehoshua, que significa el Eterno salva o libera, porque él salvará, o sea, o liberará a su pueblo de sus iniquidades, a su pueblo, o sea, el pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Y por qué la salvación es para Israel y no para todo el mundo? Porque fue Israel el que no se mantuvo en el pacto hecho en Sinaí, fue Israel el que dejó sin efecto el pacto. Acuérdense que el primer pacto en Sinaí consistía en un trato de una parte por el Eterno y otra parte por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había aceptado que obedecerían la Torá, obedecerían la palabra del Eterno. Pero él incumplió su parte del pacto y quedó sin efecto. Por eso después los profetas describen una Brit Hadash, un nuevo pacto, y nos transmite el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 al 33, que este nuevo pacto lo hace con Israel, con la casa de Yehudá, con la casa de Israel. Dice, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. Este pacto consiste, como nos transmite el profeta Jeremías, dice que pondrá la Torá, o sea, la palabra del Eterno, en la mente y en el corazón de los hijos de Israel. Y dice que ellos serán su pueblo y él será su Dios, su Elohim.
Así que ya tenemos un poco más claro lo que nos quisieron transmitir el autor de Mateo, en este caso, que transmite lo mismo que el profeta Jeremías. Otro caso, o sea, mejor dicho, otro asunto bien importante en cuanto al tema de la Brit Hadash, la nueva alianza, nuevo pacto, es que el nuevo pacto también consiste en que, según el profeta Ezequiel, dice que pondrá un corazón nuevo en los hijos de Israel, quitará el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne y pondrá un nuevo espíritu. ¿Sí? Ese nuevo espíritu es lo que se conoce como Ruach HaKodesh, la inspiración divina, el poder del Eterno. Y eso es lo que profetizaron los profetas hebreos, los profetas judíos, en la Biblia hebrea, en el Tanaj. ¿Ya? Y estas promesas son hechas para Israel, no son para todo el mundo. Ahora, los gentiles, las naciones, son beneficiadas con las promesas hechas a Israel. O sea, cuando Israel entra en la Brit Hadash, en la nueva alianza, y cumple con su cometido de ser luz a las naciones, ya que los profetas siempre enseñaron del rol que Israel debe cumplir, y al ser luz a las naciones, eso beneficia a las demás naciones. ¿Ya? Ahora, esto no quiere decir de que las personas de origen no judío, que no tienen descendencia judía, no puedan tener acceso a ser parte del pueblo de Israel. De hecho, pueden hacerlo, pero no es obligación. Se registran varios asimilaciones de personas no judías al pueblo de Israel, como el caso de Ruth, la moabita, quien dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim, tu Dios será mi Dios. Ruth es un claro ejemplo, un notable ejemplo de un no judío, de alguien que no es parte del pueblo de Israel, que se asimila al pueblo de Israel. Eso es lo que nosotros conocemos en términos modernos como conversión. Pero eso no sería una traducción, una definición adecuada. El giur más que nada es asimilación. Es vivir las costumbres, en este caso, del pueblo de Israel, las tradiciones, las costumbres, las creencias, la fe, etc. Entonces, aquí claramente el autor nos dice que la salvación, la liberación, es para Israel. Y los demás pueblos de las naciones son beneficiados con esta salvación, con esta liberación. Y después el versículo 6 dice: aquí una joven engendrará un hijo y llamará su nombre Immanuel. Immanuel, que quiere decir Elohim con nosotros. Generalmente en el cristianismo se enseña erróneamente que porque se le llama Immanuel o Emanuel, como salen las traducciones, Immanuel, que significa con nosotros está Elohim, o Elohim con nosotros, Dios con nosotros, creen que Jesús o Yeshua es una encarnación de Dios, que es Dios literalmente encarnado. Esto es totalmente equivocado, ajeno al pensamiento judío de la época del primer siglo. Eso no quiere decir que Jesús o Yeshua sea divino. Quiere decir que el Eterno va a estar con su pueblo, va a asistir a su pueblo, le va a ayudar, ya que esta es una profecía que se cumplió en aquel tiempo, en el tiempo del profeta. Es una profecía cumplida. Pero cuando uno entiende qué es lo que es nebuá, qué es lo que es profecía, que es la repetición de ciertos patrones, ciertas imágenes, ciertos hechos que se repiten a través de la historia bíblica, cuando uno entiende que es nebuá desde un punto de vista judío, desde un punto de vista hebreo, entenderá por qué los autores de los evangelios aplican la profecía de Immanuel con Yeshua. La profecía se cumplió en aquel tiempo, pero la nebuá, según el pensamiento de los hebreos, son patrones que se repiten a través del tiempo. Y por eso los autores de los evangelios aplican esta repetición, esta sombra de esta profecía
la aplican a Yeshua. Es un tema que podemos abordar más adelante con más detalle, ¿ya? Pero ese es el término Nebuá, profecía, no es predecir el futuro ni adivinar el futuro. Eso no es lo primordial de un profeta, quien tiene Nebuá, inspiración del Eterno, aquel que tiene la capacidad de poder traer palabras del Eterno y transmitirlas, ¿ya? Después dice el último versículo de este Pasuk 2, de este capítulo 2, dice: y Joseph despertó de un sueño e hizo todo lo que el Malaj, lo que el mensajero de Elohim le había mandado, y tomó a su esposa. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primer hijo y llamó por nombre Yehoshua, que significa el Eterno salvará o liberará. Entonces, ya tenemos más claro lo que nos quiso transmitir el autor de Mateo. En el texto griego de Mateo también transmite lo mismo, pero con algunas variantes. Con algunas variantes que, por ejemplo, el texto de Mateo en griego no usa la palabra meuberet, fecundó, o sea, atribuyendo la fecundación por el poder del Espíritu del Eterno, o sea, por el poder del Eterno. Ahí hay una pequeña variante entre el texto de Mateo hebreo y el texto griego. Y bueno, Javerín, este sería el Pérez 2 del capítulo 2. Ya vimos el capítulo 1, ahora estamos viendo el capítulo 2 en estos pequeños comentarios. Así que si tienen preguntas, dudas, consultas con respecto a este mismo tema, lo pueden dejar ahí abajito en la casilla de comentarios de este video, y serán respondidas a la brevedad posible. Si tienen algún comentario que a lo mejor no concuerde con lo que nosotros transmitimos, también lo puede hacer. Todos los comentarios son bienvenidos mientras sean comentarios no destructivos, sino que comentarios que edifiquen, ¿ya? Que sean constructivos. Así que, Javerín, nos vemos en la próxima transmisión, donde estamos dando esta serie de pequeños charlas, pequeños estudios de esta literatura que en el mundo occidental se le conoce comúnmente como Nuevo Testamento. Nosotros a esta literatura le llamamos Kitbet al-Midin Rashonim, escrito de los primeros discípulos. Keter es su acróstico. Y bueno, Javerín, me despido. Un saludo, un abrazo a la distancia a todos los Javerín que nos acompañaron en la tarde de hoy. A Javier Ram Sánchez Rico, a Jorge Estuardo Marroquín, dice, Raquel Aragón, Manuel Bejarano, Baruch Benarón, Párroco, Adam, Javier Antonio, nuestra hermana Carlas, Douglas Calderón. Que el Santo Bendito sea les bendiga a todos ustedes y a su familia. Nos vemos en la próxima transmisión. Shalom a todos los Javerín del grupo. Acuérdense que el video quedará grabado, que sí estará disponible para todos ustedes. Muy buenas tardes, shalom.